Bien, nos habíamos quedado en esa pantalla, ¿correcto? De repente difiere con la pantalla anterior, porque, como vuelvo a repetir, estoy en otro equipo y posiblemente la cantidad de registros no sea la que estábamos trabajando en la clase anterior, ¿ya? Probablemente ustedes tienen más registros que los míos, ¿correcto? ¿Ya? Pero eso es indiferente a lo que vamos a trabajar. Entonces, habíamos trabajado una lista, ¿verdad? Como vamos a trabajar con Ayas, esta era nuestra lista de personajes. Esto es lo que habíamos codificado en la clase anterior. Y esta parte del body, habíamos dicho que es la parte más importante del bloque, porque justamente en esta parte del body es lo que nos permite observar esta data. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Allí estamos ¿Usted conforme. ha borrado algo? ¿Usted ha borrado un personaje? No, por eso les digo, estoy trabajando con otra computadora y he tenido que ingresar datos desconociendo cuántos registros tenía yo en la data, por eso, pero seguramente he borrado, porque creo que eran 3, creo, en el ejemplo anterior, ¿verdad? Sí, eran 3. ¿Ya? Pero eso es indiferente, vuelvo a repetir, la cuestión es que yo observe la data acá, ¿ya? Entonces, sean 5, sean 6 o sean 2, como en este caso, es indistinto. Lo que me importa es que la data se vea. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, miren, esto está directamente codificado, ¿verdad? Está directamente codificado en el archivo. Entonces, el archivo personajes PHP va a mostrarme esto siempre y cuando yo vaya refrescando. Conforme yo vaya refrescando, esto se va a ir observando. Pero el asunto es que cuando yo, por ejemplo, ingrese un nuevo personaje, guarde los cambios, cierre, por ejemplo, la ventanita, yo no lo voy a ver reflejado acá. No se va a ver. No se va a ver mientras yo no refresco. Y esa no es la idea. Porque si no, imagínate, haces un sistema, y como sabemos, este es un sistema web, que así como tú lo estás viendo acá, de repente en otra ciudad están también agregando. ¿Por qué? Porque el sistema se comparte por el cloud, se comparte por la nube. Entonces, imagínate, tú estás acá. Entiéndase que hacer un sistema web es diferente a hacer un sistema de escritorio, o sea, en tu computadora local. Porque si en tu computadora local tú eres el único que accede al sistema, entonces no importaría el hecho de que agregues un nuevo personaje, refresques y veas la data. ¿Por qué? Porque no perjudicas la data en otro terminal. Imagínate si trabajas un sistema de escritorio en red. Tú puedes estar editando este registro, mientras en otro terminal están insertando datos. Imagínate si yo modifico un dato y tendría que refrescar mi pantalla, mi formulario, para recién ver los cambios. Y si esa aplicación no es un multiusuario, ¿qué va a suceder? Que en el momento que tú presiones el botón de refrescar o presiones actualizar, vas a ver la actualización en tu línea, pero tal vez ya bloqueaste o ya deshaciste la operación que estaba haciendo el otro terminal. Entonces, por eso es que Ayas
nos permite trabajar en modo transparente, de tal manera que cuando yo elija e inserte un nuevo personaje y presione guardar cambios, automáticamente, sin necesidad de refrescar, debemos verlo acá. ¿Me entiendo lo que intentamos hacer? Bueno, Bien. Ese es un primer momento. Igual pasará cuando quiere eliminar, cuando quiere editar. Cuando yo edite, cuando yo presione acá editar, va a cargar la misma pantallita, pero con los datos, ¿no? Y si yo hago algún cambio, guardar cambios o actualizar, como le llamemos, entonces deberá verse reflejado sin necesidad de estar refrescando la pantalla. Esa es la idea. Pero ¿qué va a suceder? Miren, si yo inserto un nuevo registro, guardo los cambios, tengo que refrescar de manera transparente, tengo que refrescar esta pantallita, porque por arte de magia no me va a aparecer acá de nuevo. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el software es hacer una sentencia, ejecutar una sentencia SQL, que es la de acá, ¿verdad? Eso es lo primero que hace, ejecutar esta sentencia. ¿Y esta sentencia cuándo la ejecuta? La ejecuta recién cuando yo refresco. Cuando yo refresco, la página carga y carga desde la línea. Desde aquí se conecta a la base de datos, busca en la tabla, selecciona todos los registros y luego ya con el procedimiento del body, con la programación aquí del while, recién me muestra la data. ¿Pero cuándo? Cuando yo refresco. Entonces como que por ahí me va a dar problemas, porque de automáticamente, si yo quisiera que se refresque esto, tendría que programar en el guardar cambios, tendría que programar exactamente lo mismo que he hecho acá en el body, para que se pueda ver, porque si no, no se va a poder refrescar. ¿Cómo refresca la nueva data si no lee la tabla? No va a poder. Entonces, ¿en qué necesidad nos vemos? Nos vemos en la necesidad que este código no debería estar acá, porque este código solo se va a ejecutar cuando yo refresque, cuando yo refresque. Cuando no refresco, así hayas insertado, no se verá tu data. ¿Ya? Entonces, debemos manejar alias. Debemos codificar el alias de tal manera que podamos lograr ese objetivo. ¿No? Podamos lograr ese objetivo. Entonces, miren, vamos a regresar, luego vamos a modificar esto. ¿Ya? Este de acá se va a modificar definitivamente. Y esto lo debería hacer un PHP. ¿Ya? Esto lo debe hacer un PHP. Por lo tanto, vamos a codificar. Vamos a entrar a ver, aquí por el momento, por ejemplo, no tenemos ningún archivo Java todavía. Ahora vamos a empezar con eso. ¿Ya? Entonces, nuevo. Y vamos a insertar un archivo JavaScript. ¿Ya? Vamos a insertar un JavaScript. Aquí. Vamos a codificar acá. Bien, vamos a guardarlo de una vez. No olviden su proyecto, guárdenlo en su proyecto. Lo voy a guardar acá en la raíz, ¿no? Y vamos a llamarle acá, a ver, vamos a llamarle. Datos, ¿no? Le voy a llamar datos JS. ¿No? Así se va a llamar mi archivo. Datos JS.
Y aquí vamos a codificar. Entonces, en datos JS, vamos a crear una función, un function, vamos a llamarle listados. Listados. Inclusive podríamos llamarle listado personajes para ser más preciso. Esa va a ser la función. Esa es la función que vamos a crear. Y aquí vamos a hacer el proceso de alias. Ahora, ¿qué necesitamos para listar? ¿Necesitamos algún parámetro? A ver qué me dicen ustedes. ¿Necesitamos algún parámetro para listar? ¿Hay algún parámetro en la sentencia SQL, por ejemplo, acá? ¿Hay algún parámetro acá en la sentencia SQL? ¿Sí? ¿Hay algún parámetro? ¿Qué dicen? ¿Hay algún parámetro? Jóvenes, ¿algún parámetro? No los escucho. No hay, ¿verdad? No hay. No hay parámetros. Cuando hablamos de parámetros es cuando hay condicionales, ¿no? Cuando hay un where, por ejemplo. Pero aquí no hay. Entonces, vamos directamente al alias. Entonces, $.alias. Y aquí vamos a codificar. Aquí vamos a codificar. Entonces, los parámetros dice que yo necesito un URL. ¿Y este URL quién es? Es donde se va a procesar los datos que llegan por Java. Entonces, voy a llamarle yo así. ¿Ya? Para que tenga, digamos, relación con lo que voy a hacer, ¿ya? Para que se acuerden. La función listada, le voy a llamar igual, personaje, pero ya se va a llamar PHP. PHP, coma. Ahora, ¿qué tipo, cómo voy a enviar los datos? Entonces, como los voy a mandar de manera transparente, voy a usar POST. POST. ¿Qué voy a enviar? Eso es la data. Entonces, como voy a enviar nada, simplemente pongo las llaves. Vacío. ¿Ya? Pongo las llaves, vacío. Y si todo va bien, entonces le decimos que cree una función y en esta función diremos si todo va bien. Si todo va bien. Si hubiera algún error, creamos una función. Creamos una función. Y en esta función podemos solamente enviar una alerta que nos diga, por ejemplo, ha ocurrido un error. Ha ocurrido un error. Nos ponga en alerta. Y ese sería todo el alias para este caso. Ese sería todo el alias. Ese sería todo el alias. Ahora viene acá el asunto. Acá está el asunto. ¿Cómo vamos a devolver de tal manera que esta función devuelva resultados acá? Justamente acá, en el PHP. ¿No? Aquí va a venir el asunto.
Entonces, yo por si acaso, este archivo lo voy a guardar con otro nombre. ¿Ya? Por ejemplo, le voy a poner origen acá. Origen. ¿Por qué lo voy a guardar? No voy a usar este. Este no voy a seguir usando PHP, personajes. Sino que he guardado este porque voy a eliminar cosas acá y que luego voy a necesitar copiarlas. ¿Ya? Voy a necesitar copiarlas. Entonces, Entonces, no, lo dejamos ahí nosotros nada más. sí, sí. Yo por un asunto más de uso. ¿Ya? Entonces, miren. Cuando se ejecute este haya, ¿desde dónde se va a ejecutar este haya? Este haya, ¿dónde se va a ejecutar? A ver, díganme ustedes, ¿dónde se ejecutaría este alias? ¿En qué momento esta función debe ejecutarse? ¿En qué momento? Esta función se va a ejecutar en el momento que la página carga. Cuando la página carga, esta codificación deberá ejecutarse. Cuando yo presione nuevo y presione guardar cambios, esa función se ejecutará. Esta función que vamos a construir acá se va a ejecutar. Cuando yo presione editar y edite los datos y luego guarde los cambios, en ese momento se va a ejecutar. Entonces, ¿qué nos va a permitir eso? Que yo ya no voy a estar en este plan. Nuevo, relleno, guardo y automáticamente se ejecuta la función y se mostrará. ¿Cómo se hace eso? Miren, sigamos. ¿A dónde va a ir cuando yo ejecute esta función? ¿A dónde va a ir? Va a llamar al archivo listado PHP. Por eso el ejercicio que yo de alguna manera les dejé de tarea es para que ustedes vayan viendo cómo es que esto se relaciona. Mire, esto se relaciona simplemente. Se va a ejecutar en mi archivo, lo va a llamar, va a leer la función y va a decir, a ver, ¿quién va a procesar los datos que están acá? Esto lo va a procesar listado PHP. Este archivo, por ejemplo, todavía no lo hemos creado. Todavía no está creado. No existe todavía este archivo. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a suceder? Voy a abrir este archivo. ¿Ya? Voy a crear este archivo de acá. Esto. Voy a crearlo. Voy haciendo mis capturas para que quede en su clase. ¿Bien? Entonces, esto de acá lo voy a crear. Entonces, nuevo, otra vez. Ahora vamos a crear un archivo PHP, ¿no? Vamos a crear un archivo PHP. Entonces, nuevo, PHP. Entonces, tenemos PHP acá. Y esto lo vamos a guardar en el mismo lugar y le vamos a llamar, como hemos dicho, se llama listado personajes.php, ¿verdad? Así hemos dicho que lo vamos a llamar. Entonces lo vamos a llamar así. Y ya tengo acá al listado personajes PHP. Entonces, personajes PHP va a llamar a datos. Datos va a llamar al archivo listado personaje y algo me tiene que devolver, ¿no? Ya hemos visto que los PHP devuelven algo al Java y Java a través de esta función del subset, o sea, de correcto, lo va a mostrar. ¿Dónde se va a mostrar? En el archivo HTML. Ahora, ¿eso qué significa ya? Significa que este PHP, miren, lo voy a solamente a bloquear, ¿ya? Esto ya no existe, ¿ya? Esto ya no existe, lo de acá ya no va a existir acá. Esto, por ejemplo,
Si yo quiero, lo corto de acá, lo copio. Esto lo dejo en comentarios ya porque ya no lo voy a usar. Acá ya no me va a servir. Eso sí me va a servir ¿dónde? Acá. Acá sí me va a servir. ¿Ya? Porque ahora todo lo que estaba en el HTML lo estoy llamando o lo estoy llevando al PHP. ¿No? Entonces aquí ya va a haber, estas sentencias ya no van a estar. Ya no va a haber esta parte del body. ¿No? Esta parte del body tampoco ya va a haber. Ya no va a estar esto del body ya. ¿No? Esto del body ya no va a estar. Entonces, toda esta partecita de acá, mira, yo voy a hacer algo, mira, toda esta partecita del PHP, ¿no? Toda esta partecita del PHP lo voy a cortar, ¿ya? Lo voy a cortar. Ya no va a existir, lo voy a cortar de ahí. Lo voy a cortar, solamente se va a quedar body vacío, mira. ¿Ya? Se está quedando body vacío nada más. Y lo voy a llevar al PHP, por acá. ¿Sí? Lo voy a llevar por acá. Lógicamente acá con sus errores y todo. ¿Ya? El primer error que me va a dar es este de acá. ¿Por qué? Porque no necesito aquí empezar porque acá tengo los códigos PHP. Este es un archivo de naturaleza PHP. ¿Ya? Pero por ahí vamos a ir viendo. Por ejemplo, acá tampoco esto. Tampoco esto. ¿Ya? Ahí van a comenzar los errores. ¿No? No te preocupes todavía. ¿Ya? Entonces, vamos entendiéndonos. En el archivo principal de PHP, el body queda vacío. Pero ¿cómo vas a ver JavaScript? ¿Cómo vas a ver JavaScript que debe escribir acá? ¿Cómo vas a ver que va a escribir acá? Entonces aquí le pondremos posiblemente un identificador. Un identificador, vamos a llamarle, por ejemplo, registros. ¿Ya? Entonces, en este identificador de registros, acá va a aparecer toda la data, mira. Se está quedando casi limpio este archivo, ¿no? O sea, en el sentido limpio me refiero a que no hay PHP. Mira, inclusive, ¿ya? Vamos a eliminarlo para que veas. Ahí está. Entonces va a quedar, solamente se está quedando HTML. Mira. Todo es HTML. Aquí se está quedando vacío. ¿Ya? Entonces, cuando yo esté aquí, por ejemplo, al ejecutarlo, y hay nada. Hay nada, porque solamente se está quedando la cabecera. ¿Ya? Se está quedando las cabeceras, no hay data. En este momento no hay data. Entonces, en este momento no hay data. O hay data. ¿Ya? Entonces aquí. ¿Qué más? ¿Cómo va a ejecutarse este archivo si no lo llamo? Entonces este archivo debe llamarse inoculado. ¿Ya? Este es el archivo general. ¿Ya? Es el archivo general, el archivo script. Entonces yo puedo llamar al script por acá. Mira, puedo traerme todo el archivo. Mira, todo el archivo script, src. Ese archivo está acá. A ver, ¿cómo lo llamé? Datos, ¿no? Datos. Entonces lo hemos llamado datos.js. ¿Ya? Datos.js. Ahí está. ¿Ya? Lo hemos llamado así. Estamos trayendo el archivo ahí. Datos.js.
JS. Ahí está JS. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora ya enlazamos. Voy a ponerlo acá adelante. ¿Ya? Este ya enlazó a este. ¿Correcto? Y aquí debemos hacer la programación para hacer el listado. Para todo el listado, para poderlo llevar a nuestro, digamos, a nuestra hoja de PHP o a nuestra hoja de personajes. Hasta aquí, ¿estamos bien? Hasta aquí, personajes, se está llamando a datos. En datos todavía estamos ahí, vacíos. Y luego hay que codificar todo este archivo listado de personajes, hay que codificarlo acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos por el momento? Necesitamos, hasta acá estamos bien. Necesitamos conectarnos a la base de datos, hacer la sentencia del select y los resultados ponerlos acá. Ponerlos acá. Primer momento. Ahora debemos de hacer toda la rutina de la búsqueda. Buscar acá todo. ¿No? Buscar todo. Y ahora viene acá la misma historia, pero con una diferencia. Miren. ¿Ya? Quiero que se fijen acá cómo ustedes pueden codificar. Pueden codificar en PHP e ir llevando los datos de esta forma. Miren. ¿Por qué aquí, en primer lugar, me da error todos los TR, los TH y todo eso? ¿Por qué? Porque yo estoy en un archivo PHP y en un archivo PHP yo tengo que cerrar la estructura del PHP para yo poder usar los HTML. ¿Recuerdan? Por ejemplo, si yo este PHP lo cierro acá, por ejemplo acá donde empieza el while, acá, ahí, y abro una estructura acá, abro una estructura de PHP e inserto el while acá, en esta estructura, aquí, ya no va a haber error, ¿verdad? Ya no va a haber error. ¿Por qué? Porque ya los estoy poniendo, los HTML están liberados. Y ahora, nuevamente podría surgir la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho también, ya hemos visto que un archivo PHP puede contener cualquier tipo de otro lenguaje siempre y cuando esté de manera separada. Por ejemplo, en este caso, termino el PHP acá, empiezo y termino el PHP acá, y esto es HTML. TR, TH, todo es HTML, y los resultados que estoy obteniendo están dentro de un PHP. ¿Sí? El asunto es que si yo lo hago así, ¿dónde quedan los datos? ¿Qué me va a devolver? O sea, yo necesito que en el JS algo se devuelva, ¿verdad? Que algo se devuelva para poderlo mostrar acá en esta partecita del body, para poder mostrarlo aquí en el body. Entonces, ¿pero cómo? Sin nada acá, no estoy devolviendo nada. Estoy tratando de mostrar nada más acá en el archivo. Entonces, ahí vienen los cambios. Entonces, resulta que yo no puedo cerrarlo como si estaría en un HTML común, sino que esto de acá, toda la estructura de HTML, haces esto, mira.
lo pones en una variable o lo pones en un eco. Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a crear acá, a ver, parece que se va a cortar. ¿Ya? Vamos a dejar ahí, nos volvemos a conectar y continuamos, ¿ya? Para que no se corte, o me quede corto en lo que voy a decir. Vamos a esperar que se corte y volvemos a iniciar. Hasta el momento, vayan teniendo esta estructura, ¿no?